Leyendo esta semana el libro de Números, yo por costumbre tengo cuando empieza el año empezar a leer la Biblia desde el Génesis, entonces trato de llevar un proceso de lectura durante el año que me permita leer la Biblia en un año. Pues estas últimas semanas el libro de Números es el libro que he estado leyendo y me encontré en ese libro con muchas historias muy interesantes. Y cada que leía y me encontraba una historia, le comentaba a mi esposa, el domingo quiero hablar de esto. Pero otro día, pues leía con las siguientes lecturas de los siguientes capítulos y luego le comentaba, no, el domingo mejor quiero hablar de esto. Y así estuvo pasando algunos días y finalmente me encontré con una historia de unas mujeres jóvenes que me pareció tan interesante que sentí que el Señor quería hablarnos a través de esa historia esta mañana. Y que considero también ha sido un parteaguas en la historia universal y en la manera que la mujer finalmente fue empezando a tener esos derechos de igualdad ante los hombres. Esta historia sucedió en unos momentos más importantes del pueblo de Israel y en los tiempos en que se encontraban en el desierto de camino a la tierra prometida. Muchas veces hemos escuchado cuando se habla de desierto que son los momentos más duros y más difíciles que seguramente pasaron en nuestras vidas. Pero también es cierto que el desierto son momentos que el Señor usa para formarnos y para moldear nuestras vidas de acuerdo a lo que Él ya tiene preparado y planificado para cada uno de nosotros. Esta historia que vamos a leer el día de hoy se encuentra ahí, está situada ahí en pleno desierto. En esos momentos en los que Dios está formando al pueblo de Israel. Dios estaba estableciendo un nuevo pueblo y les estaba dando las leyes, los decretos, las normas, los comportamientos que tenían que seguir. Todo lo que ellos necesitaban para formar ese nuevo pueblo que Dios quería. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo viviendo mucho tiempo en Egipto y de alguna u otra manera se contaminó con la vida de Egipto, con costumbres, con religiones, con vocabularios, con festividades paganas. Mucho de lo que tenían eran esas prácticas paganas que ellos habían encontrado en ese lugar de Egipto. Es por eso que el Señor tiene que llevarlos a través del desierto para irles dando forma a lo que Él quería. ¿Y qué es lo que Dios quería del pueblo de Israel? Quería un pueblo santo, alejado de esas costumbres idólatras a las que se habían acostumbrado, con unas leyes y con unos decretos diferentes para que fueran puestos en práctica en el nuevo país que ellos iban a ocupar. Y que los demás pueblos reconocieran que en ellos había sabiduría y entendimiento y que un día pudieran decir, según el libro de Deuteronomio, que sabia y entendida es esa gran nación. Y el Señor les dice que los había escogido de entre todos los pueblos para hacer de ellos un pueblo especial. Pero en ese proceso de cambio se requería que Dios tratara con ellos día a día y lo fuera haciendo dándoles características y dándoles conocimiento para que de esa manera ellos fueran desarrollando todo lo que Dios quería de ellos. Pero en medio de esa formación que Dios está teniendo, sucede algo ahí en ese lugar. ¿Y qué es en esos tiempos antiguos cuando Dios está formando apenas la nación? Las mujeres, mis hermanos, no tenían derechos. Las mujeres no tenían herencias, ni tenían voz, ni tenían voto, ni tenían nada. La mujer en esa cultura siempre había permanecido rezagada. Realmente no tenía la importancia de vida ante nada ni ante nadie. No había leyes para ellas, no había ni siquiera atenciones para ellas. Todo lo que existía, Dios se lo iba dando a los hombres. Y existe una razón para ello. Todas las leyes, todos los derechos, el Señor se los iba dando a los hombres porque eran los cabezas de la familia. Y por ser quienes tenían la responsabilidad y a quienes se les iba a pedir cuentas en lo espiritual y en lo físico. Pero la realidad es que aún con todos esos argumentos que le digo, la mujer vivía relegada a solamente poseer lo que por derecho de esposa le correspondía y no aspiraba ni podía aspirar a nada más que a eso. Entonces, y entendiendo ya esta introducción que yo les estoy dando, hoy quiero hablarles de un grupo de 5 hermanas que son las hijas de Zelofejad, un hombre de la tribu de Manasés
hijo de José, las cuales se encuentran en una situación complicada porque eran mujeres, y las mujeres, como ya les dije, no tenían ningún derecho en ese momento. Y es que a este nombre llamado Zelofejad, Dios no le da hijos varones, que era a través de los cuales se transmitían las herencias, sino le da hijas solamente. Y le da 5 hijas, 5 hermanas que se llamaban así: Maala, Noa, Ogla, Milca, y la última de ellas se llamaba Tirsa. Pero dice la palabra que Zelofejad siempre aspiró a tener un hijo, porque era a través del hijo varón que las heredades continuaban en cada una de las tribus. Las herencias se pasaban a los varones, las mujeres no tenían herencia. Solo cuando se casaban tenían derecho a compartir casa o a compartir bienes, porque todo le pertenecía al esposo, nada era de ellas. Y al quedar ellas sin un varón que la representara, perdían absolutamente todo y volvían sus pertenencias a la tribu de la cual les proveían. Y eso es algo tremendo. Si te recuerdas a Noemí, cuando Noemí estaba en Belén y hubo una tremenda hambruna, ella se dijo para sus adentros: yo no me voy a quedar aquí como los demás muriéndome de hambre. Y dice la palabra que se fue a la ciudad de Moab y estuvo en Moab un tiempo. Sus hijos se casaron, le empezó a ir bien, empezó a prosperar. Todo parecía que iba bien para Noemí. Pero de pronto llegó la crisis también a Moab y murió su esposo, murieron sus hijos y quedó totalmente desamparada, porque las mujeres no tenían el derecho de recibir las herencias de su esposo ni de sus hijos. Recuerda, como te dije, que las herencias eran solamente para los hombres. Por eso vemos que Noemí tiene que volver nuevamente a Belén y decir: ya no soy Noemí, ahora me llamo Mara, porque estoy en una gran amargura. Noemí había perdido todo, aparte de perder a su esposo, aparte de perder a sus 2 hijos varones, y al no tener derecho las mujeres, perdió todo lo material, hasta las herencias, como le dije, se perdían. Si no se llegaban a casar de nuevo, las mujeres no tenían nunca nada. En el caso de estas 5 hermanas, sucedió que su padre, como les dije, de nombre Zelofejad, murió. Y al no tener estas muchachas un hermano varón que las representara, estaban destinadas a perder la heredad. Y prácticamente estas 5 mujeres quedaban desamparadas porque la ley no las cobijaba. La ley hablaba que la herencia se transmitía solamente a través de los hombres. Pero es en este punto exactamente donde encontramos algo que es realmente maravilloso. Ellas quieren hacer algo por esa situación en la cual se encontraban, pues al morir su padre se quedaban huérfanas y se encontraban en total indefensión. Entonces en la historia encontramos que estas 5 mujeres toman una valiente decisión, una valiente y arriesgada decisión, porque al estar sin esperanza y en una situación totalmente adversa, si no se casaban, sería tal vez la mendicidad lo único que les esperaría para poder sobrevivir. Y ahora sí, si me acompañan y podemos abrir nuestras Biblias y me acompañan por ahí al libro de Números. En el capítulo 27, que como les dije ahorita voy a permitirme yo leerlo. Vamos a ir leyendo esa parte del capítulo y seguimos con la historia. ¿Ya la tienen todos? Bueno, dice así: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran, como ahorita les dije, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Pero ellas aclaran algo ahí y dicen: y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. En ese momento ellas estaban enfrente de Moisés y de los principales diciendo: nuestro padre murió en su pecado,
por lo que Dios había dicho que tenía que morir debido a que desobedecieron en tu travesía por el desierto. Pero aclaran, nuestro padre no fue de los que participaron con Coré en la rebelión. Si se recuerdan, se abrió la tierra y se los tragó por haber desobedecido y haberse rebelado ante el siervo de Dios. Al contrario, dijeron estas muchachas, estamos hablando de un hombre bueno que trató de agradar a Dios, pero que lamentablemente, para que la palabra se cumpliera, tuvo que morir. ¿Para que se cumpliera cuál palabra? Si te recuerdas, la palabra del Señor decía que no se les permitiría entrar a la tierra prometida hasta que todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto murieran en el desierto, a excepción de Josué y de Caleb. Entonces, ella haciendo esta aclaración, sigue con el verso número 4 que seguimos leyendo, y dicen, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Sabemos, como ahorita les dije, que hasta ese momento las mujeres no tenían derecho. Ya Dios lo había establecido y Dios había dicho, no. La herencia se da a través de los varones de generación en generación, y la mujer cuando se case, pues entonces tendrá derecho a disfrutar de las bondades y pertenencias de su esposo. Pero si no hay varón que la represente, no tienen herencia. Y recuerda que en ese punto, mi hermano, el pueblo de Israel aún está en el desierto. No se ha repartido aún la tierra prometida. Pero ellas están viendo al futuro, diciéndole a Moisés, cuando repartan la tierra, cuando se reparta, cuando lleguemos allá y repartas la tierra, nosotros nos quedaremos sin heredad. Y nos preocupa porque no tendremos siquiera dónde vivir. ¿Qué va a ser de nosotras? Porque no había manera, mi hermano, en ese entonces que ellas pudieran recibir herencia. Dios era claro, como ahorita les dije, todo se transmitía a través de los hijos varones. Todo. Herencias, bienes, títulos, tierras, todo. Ahora, en medio de esa situación tan preocupante que ellas estaban viviendo, ellas miran hacia adelante y dicen, no va a haber tierra para nosotras, no va a haber herencia para nosotras, no va a haber nada para nosotras, así que ¿qué vamos a hacer? Unas mujeres con visión que se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer algo, porque cuando repartan la tierra, entonces sí ya no habrá nada que podamos hacer. Y mira lo que dijeron, si seguimos ahí en el verso número 4, si me sigues. Pidieron, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y eso era algo que no estaba permitido. Era algo que no estaba establecido. Era algo que Dios no había dicho. Pero aún así, ellas van con Moisés y se atreven a hacer esa petición que hasta ese momento ninguna mujer se había atrevido a hacer. Y era decirle a Moisés, danos herencia. Pero allá, en la tierra prometida, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y eso, mis hermanos, era algo, como les digo, que no tenía absolutamente nada de sustento. Era una petición sin fundamento la que ellos llevaron ante Moisés. Era algo que Dios ya había dicho. Era algo que Dios ya había instituido. Y Moisés sabía a la perfección lo que la ley decía, porque Moisés recibió una parte personalmente de la ley de la mano del Señor. Y decía que eso era algo que aplicaba solamente para los varones. Y pues si se murió tu papá, pues yo no tengo nada que ver ahí. Y si no hay varón ni descendencia, pues tampoco es culpa mía. Esas son palabras que Moisés pudo haber dicho. Y se quitaba de encima la presión de las hermanas. Pero esa petición de estas mujeres seguramente caló en el corazón de Moisés. Y caló tanto que Moisés se ve incapaz de poder solucionarlo. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Hace lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando no sabemos qué hacer. Hace lo que debemos hacer siempre nosotros ante cualquier reto. Lo que deberíamos de hacer siempre ante las cosas difíciles. Ante lo que se ve delante de nuestros ojos, pero que a veces no entendemos. Vamos al verso 5. Dice la palabra, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Moisés llevó las peticiones de las 5 hermanas delante de Jehová. Y qué bueno, mi hermano, cuando tú llevas tu causa delante del Señor, aunque esa causa no tenga fundamento, aunque esa causa no tenga sustento, aunque esa causa no tenga razón de ser.
Siempre debemos llevar tu causa, mi causa, la causa delante del Señor, porque Él es el que hizo todo, mi hermano, porque Él es el creador, porque todo le pertenece a Él. Así que si tú piensas que ya no hay nada que hacer, si tú piensas que ya todo está cerrado, si tú piensas que ya no hay solución, siempre que lleves tu causa delante del Señor, mi hermano, hay esperanza. Siempre que lleves tu causa delante del Señor, mi hermana, hay esperanza. Siempre hay esperanza que algo pueda suceder. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Moisés clama a Jehová. Sígueme al verso número 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad. Estas son palabras del Señor. Le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasaré la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, fíjate bien, ahorita seguimos con esa lectura. Dios, hermano, no solo responde cuando nos acercamos y le pedimos, y así no haya ningún indicio que pueda darnos lo que estamos pidiendo, Dios nos escucha. Así la causa esté totalmente perdida, Dios nos escucha. Así la puerta esté cerrada, Dios la abre, mi hermano, y nos escucha. Entonces, ¿qué leímos? Hay heredad para ellas. Algo que no había, algo impensable, dice ahí, hay heredad para ellas. Y Dios es tan bueno, mi hermano, en lo que pedimos, que la bendición cuando pedimos no es solo para nosotros. La bendición no solo llega para el que la pide. Dios es tan grande cuando pides esa bendición, que la bendición alcanza para muchos más. Y mira qué dice ahí, en el verso número 8. Dice que Jehová respondió a Moisés diciendo: a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere, traspasaré su herencia a su hija. Y si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Un estatuto, mi hermano, que no estaba en ninguna parte. Un mandamiento que no existía. Una bendición que nadie siquiera se imaginaba. Pero ese clamor de estas mujeres, ese clamor de esas 5 hermanas, ese haber llegado hasta la presencia del Señor y pedirlo y decir, nosotras también tenemos derecho a esa herencia. Nosotras también queremos esa bendición. Nosotros también esperamos que el Señor haga algo por nosotras. ¿Y qué hizo Dios? No solo le dio a ellas, sino que lo puso por estatuto perpetuo. Ahorita leemos y dice la palabra que lo puso por estatuto de derecho. Y sabes que a partir de ese instante y a partir de esta petición, al parecer tan arrojada y al parecer tan descabellada de estas 5 hermanas, empezaron las mujeres a tener derechos que antes no tenían. Pero ¿qué fue necesario, mi hermano, para que esto sucediera? Fue necesario 5 mujeres que creyeron, 5 mujeres que se atrevieron, 5 mujeres que tuvieron fe, 5 mujeres que creyeron que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios no se olvida de nadie, que cuando nosotros pedimos, Él puede orar de una manera especial en nuestras peticiones y en nuestras vidas. Y lo increíble de todo esto es que todavía no se ha repartido la tierra. El pueblo, como les dije, aún va camino a la tierra prometida, aún van atravesando ese desierto. El pueblo aún no sabe cuánto tiempo falta para llegar a la tierra prometida. Ellas están haciendo y diciendo todo esto por fe. Porque la tierra prometida todavía ni la conocían ni estaba a su alcance. Ellas habían escuchado de la promesa del Señor y habían creído en la promesa del Señor, pero la tierra no la conocían. Pero mira, acompáñame ahora al mismo libro de Números, pero nos vamos a adelantar un poco. Vamos a brincar del capítulo 27 al capítulo 36. Adelántate un poquito ahí, no quiero leer sin que tengas la lectura en tus manos. En este capítulo vemos que ahora ya están
en la tierra tan anhelada, en esa tierra prometida. Que ahora sí llegó el momento de lo que ellas habían pedido tiempo atrás. Ahora sí iban a recibir su petición. Ahora sí se encuentran cara a cara con la bendición. Y dice el capítulo 36. Dice: llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Ahí está la respuesta del Señor, mis hermanos. Todo lo que pertenecía a Zelofejad, délo en posesión a sus hijas, dice la palabra. Y mis hermanos, yo quiero decirte esta mañana, si quieres conservar la bendición de Dios a lo largo de tu vida, si quieres mantener esa heredad que el Señor te va a entregar, tienes que mantenerte fiel, mi hermano, en los caminos del Señor. Tienes que ser obediente a lo que el Señor te ha dicho, a lo que has leído cuando lees la palabra del Señor. Porque si no, mi hermano, esa herencia se pierde. El problema de muchos de nosotros es que cuando la bendición llega, se olvidan del que les dio la bendición. Se apartan de los caminos del Señor y todo se pierde, mi hermano, por alejarse de Él. Sígueme con atención, por favor. Fíjate muy bien lo que sucede con las hijas de Zelofejad. Ahorita leímos ahí que Zelofejad pertenece a la tribu de Manasés. Entonces, la tribu de Manasés a la que ellas pertenecen, cuando estaban repartiendo las tierras, hay media tribu que se queda a las afueras del Jordán, sin cruzar el río. Porque ellos llegaron antes de cruzar el río y dijeron: pues esta tierra se ve bien para sembrar. Aquí hay mucha agua para nosotros y para que beban nuestros animales. Acá podemos pastorear nuestros animales, podemos sembrar, podemos vivir, podemos ser felices todos. Y hacen su petición a Moisés de que ellos no querían cruzar el río Jordán, querían quedarse de este ladito del río Jordán. Moisés les dice que la tierra prometida está del otro lado del río, que tenían que cruzar el Jordán. Pero les dice: pero si ustedes quieren quedarse a vivir ahí, lo pueden hacer, con la única condición que tendrían que combatir junto con el pueblo de Israel hasta expulsar a todos los enemigos que ya tenían esas tierras y que hubieran conquistado el país. Hasta entonces podían quedarse allá, hasta que nos ayudaran a echar fuera a todos y haber conquistado la tierra prometida. Pero luego les dice Moisés: pero si no lo hacen así, sepan, les dijo, que cometen un pecado contra el Señor y algún día les llegará el castigo por ese pecado. Pero las hijas de Zelofejad, estas 5 hermanas, dijeron: nosotras no nos vamos a quedar aquí. Nosotras vamos a ir hasta el otro lado del río, donde Dios nos prometió lo que nos iba a tocar, donde Dios nos iba a dar nuestra heredad. Y donde recibieron su heredad a estas muchachas fue del otro lado del río, en donde estaba realmente la promesa, donde desde el inicio el Señor les dijo que era la tierra donde fluía leche y fluía miel. Porque qué bueno es esperar en Dios, mis hermanos. Qué bueno es saber que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Pero mira qué fue lo que pasó aproximadamente 700 años después. 700 años después, 7 siglos después. Eso lo encuentras en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, si después quieres leerlo. Cuando se levanta contra ellos, contra el pueblo de Israel, el rey Salmanasar. Y vinieron los asirios a atacar toda la tierra alrededor del río Jordán. Escucha bien lo que pasa cuando uno espera la bendición de Dios, donde Dios nos la tiene, mis hermanos, no donde a nosotros nos parece que nos va a llegar la bendición. Porque a veces primero observamos, primero pedimos, primero decidimos y luego oramos a ver si esa es la voluntad del Señor. Y así el Señor nos diga que no, pues ya nosotros hemos decidido que sí. Y ahí, mi hermano, es cuando nos equivocamos. Esas mujeres esperaron a recibir la bendición que Dios les dijo, no donde ellas pensaron, como la media tribu, que iba a ser lo mejor.
Ellas obedecieron y esperaban la bendición en el lugar correcto. Como te decía ahorita, cuando los asirios vinieron a invadir, se llevaron cautivos a todos los de Samaria. Y entre ese pueblo de Samaria estaban todos los descendientes de la media tribu de Manasés que se quedaron afuera del río Jordán. Y la otra media tribu que fue obediente junto con esas 5 hermanas que cruzaron el Jordán y se establecieron ahí, Dios los guardó, Dios los cuidó, Dios los protegió. Dios estuvo con ellos siempre. A ellos sí no los tocaron ni un pelo. A los que se llevaron fue a la media tribu de Manasés que se quedó afuera y se los llevaron cautivos, dice la palabra. ¿Y sabes por qué el Señor los guardó, mi hermano? Porque cuando somos obedientes con Dios, Dios también nos honra. Dios es fiel con nosotros cuando nosotros sabemos esperar en Él. Cuando entendemos que lo mejor es lo que Dios tiene para nosotros, no lo que ven nuestros ojos, mis hermanos. La media tribu de Manasés dijo: no entramos, esta es la mejor tierra, nosotros ya la vimos, ya la pisamos. Y igual muchas veces también pensamos nosotros lo mismo, que esta fue la mejor decisión que puede haber tomado. Pero resulta, mi hermano, que esa decisión no fue consultada con Dios. Y no era esa la decisión que el Señor tenía para nosotros. Y tal vez puedas pensar, como pensó la media tribu de Manasés: qué bendición tenemos, qué buena tierra nos encontramos. El Señor nos dijo de esa línea para allá, pero pues qué bueno que nos quedamos aquí, porque aquí vamos a ser felices, vamos a sembrar, vamos a pastorear. Pero no era esa la bendición, mi hermano, que el Señor tenía para todo su pueblo. La bendición estaba del otro lado del río. Había que pasar el Jordán, había que ir al otro lado de ese río para recibir la bendición. Cosa que sí hicieron las 5 hijas de Zelofejad y la otra media tribu de Manasés. Así que, mi hermano, entendamos esta mañana que vale la pena esperar en Dios. Entendamos también que vale la pena buscar a Dios. Entendamos que vale la pena creerle a Dios. Entendamos que vale la pena pedirle a Dios, aunque parezca imposible esas peticiones que vas a hacer. Aunque a veces creas, pues ¿para qué abro la boca si al final de cuentas el Señor no me va a escuchar con esto que yo estoy pidiendo? Aunque parezca, mi hermano, que esa oración que llevas es una oración vana y que no va a suceder nada ahí. Tenemos un Dios grande y poderoso, ya lo vimos ahorita en este pasaje que leímos. Un Dios grande y poderoso que abre sendas donde no las hay, mi hermano. Un Dios poderoso y grande que hizo los cielos y que hizo la tierra con su voz, que abrió el mar, que abrió el Jordán, que derribó los muros de Jericó, que hizo detener el sol. Ese Dios poderoso, ese Dios lleno de justicia, es el mismo Dios que esta mañana está junto con nosotros aquí. Es el mismo Dios que está junto contigo en tu casa. El mismo Dios que nos sostiene, el mismo Dios que nos levanta cuando lo pedimos y cuando lo necesitamos, mi hermano. Y tal vez parezco yo disco rayado siempre que me subo aquí, porque a lo último siempre les digo que yo no sé cuál es la situación que traen ustedes en su corazón. No sé cuál es la carga de ese costal. Habría que verlo por dentro, a ver cuál es la carga que tú tienes esta mañana. Esa carga que toda la semana has traído, yo no la conozco. Pero hoy estamos enfrente del que sí la conoce. De ese Dios que nos oye. De ese Dios que aunque tú no creas que te esté escuchando, aunque no ves la respuesta inmediata, ese Dios está aquí con nosotros esta mañana. Y puede ser, mi hermano, voy a devolverme un poquito. Puede ser que tú estés enfrentando hoy lo mismo que enfrentaron esas 5 hermanas, esas 5 hijas de Zelofejad. Fíjate bien, la primera de ellas se llamaba Mala, dice la palabra, que quiere decir enfermedad. Yo no sé, mi hermano, si esta mañana tú estás pasando por alguna enfermedad. Quizás es algo que tú te lo has guardado y no lo has expresado ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos.
Mala también creía que no había esperanza para ella. Mala también pensaba que no había salida, que no había solución. Junto con ella estaba su otra hermana, la segunda, que dice la palabra que se llamaba Noa, que significa descanso o reposo. Quizá a ti también te ha dicho: hey, ya te quedaste ahí, ya no das más, ya quédate ahí, ya no le busques. Ya hiciste todo lo posible por salir de ahí, ya quédate ahí. Quizás estás en ese lugar porque alguien te ha dicho y no has encontrado tu bendición porque tú hiciste caso de esa voz. Tal vez estás en un reposo permanente. Tal vez el enemigo sea el que te susurró: ya, hombre, quédate ahí. La tercera era Ogla, que significa perdiz o boxeador. Ella era violenta. La ira quizá era su cruz, quizá era lo que le molestaba. Quizá la lucha que hoy tienes, mi hermano, tal vez sea con tu carácter. Quizá muchas veces has dicho: ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta cuándo voy a poder doblegar este carácter que me lastima? Problemas en tu casa, tal vez problemas en tu trabajo, por tu carácter. Tal vez piensas que ya no va a haber nada más allá, que ya te quedaste así, que las cosas seguirán siempre igual. Encontramos a Milca, la cuarta hermana, que significa abogada. Quizá alguna situación legal que te quite esta mañana tu tranquilidad y que no hayas que hacer para salir de ello. Tal vez has tratado de defenderte mucho tiempo y las cosas van a peor. Quizás un pleito por ahí que no es lo que tú pensabas, pero estás en medio de ese pleito, no lo sé. Por último encontramos a Tirsa, que significa placentera. Quizá ahí hay una pequeña esperanza dentro de todo lo malo. Pero yo te quiero recordar, mi hermano, esta mañana, que esas 5 hermanas, ellas sí que no tenían esperanza alguna. Aunque sus nombres hablaban de derrota en su mayoría, hablaban de enfermedad, hablaban de que iban a quedarse así. Y aparte, mi hermano, el único que podía hacer algo era Zelofejad, su padre, y vimos que había muerto. Pero Dios no se olvidó de ellas, mi hermano. Las escuchó, y no solo eso, sino que cambió su vida para su bien y para el de muchas mujeres más, porque ahorita les dije, ahí empezó el cambio en los derechos de todas las mujeres. El Señor no se olvidó de ellas. Así que yo te invito esta mañana, mi hermano, que si en algún momento de tu vida tú has sentido que no hay esperanza para ese que solamente tú sabes que traes en tu corazón, recuérdate de estas 5 hermanas. Es difícil que te recuerdes los nombres, pero acuérdate de las 5 hermanas, de todo lo que ellas hicieron, de todo lo que ellas buscaron y todo lo que sucedió en sus vidas. Ellas sí que tenían un decreto encima, mi hermano, y un decreto de Dios, no una ley. Ellas sí tenían un decreto de Dios encima, y aún así clamaron, ahora sí se lanzaron, aún así buscaron la manera de hablar con Moisés y que llevara él la petición ante el Señor. ¿Y sabes qué? El Dios de ellas, el Dios ese que ellas clamaron y que les escuchó, es el mismo Dios, mi hermano, que te escucha hoy si tú clamas a su presencia. ¿Y sabes qué? Es el mismo Dios también que dijo que el que pide recibe. Eso lo vas a encontrar luego en el Nuevo Testamento. Que el que busca encuentra y que el que llama se le abrirá. Es el mismo Dios que puede cambiar tu vida en un instante, mi hermano. Solamente sé fiel a sus mandamientos y a sus decretos. Amén. Bueno, pues gracias, Señor, damos esta mañana por esa palabra, Señor, que usted nos ha dado. Ruego, Señor, que su presencia nos acompañe en este día, Señor. Y no solamente en este día, sino toda la vida, Señor. Que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Santísimo Padre, también hoy y siempre. Que esta enseñanza, Señor, sea recordada por nosotros, pues no solamente en este día, Señor, sino que se haga parte de nosotros. Y que en algún momento, Señor, tal vez en 5 minutos, tal vez mañana, no sé cuándo, podamos recordarla y pueda ser puesta en práctica. Gracias por los cuidados, Señor, gracias por su gran amor para con nosotros. Que no olvidemos nunca, Santísimo Padre, su sacrificio, Señor, de amor por nosotros, su fidelidad.
En sus manos quiero dejar esta mañana toda pesadez, Señor, toda carga que hayamos acumulado en esta semana, Señor. Quiero pedir que su santa presencia nos acompañe también esta semana que inicia, Señor, que podamos entregar cargas, que podamos ir a su presencia cuando sea necesario, Señor, hacerlo. Y que su Santo Espíritu nos acompañe hoy y siempre, Señor. En el nombre de Cristo le damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor les acompañe. Amén.